Muy buenos días, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos vean en este video. Vamos a hablar un poquito sobre los hidrocarburos de cadena abierta. Son hidrocarburos compuestos por carbono e hidrógeno. De ahí se deriva la palabra hidrocarburo. Hidro de hidrógeno y carburos de carbono. Estos se dividen en tres muy importantes, los de cadena abierta. Alcanos, que están formados por un simple enlace, como podemos ver acá. Alqueno, que están formados por dos doble enlace. Y los alquinos, que están formados por un triple enlace. Las rayitas representan los enlaces. Entonces, alcano, un enlace, alqueno, dos enlaces y alquino, tres enlaces. Vamos a hablar sobre los alcanos. Primero vamos a hablar sobre los alcanos. Los alcanos se nombran atendiendo a la estructura del compuesto. El alcano o el hidrocarburo que tenga un átomo de carbono se va a llamar metano. Si tiene dos átomos, se va a llamar etano. Si tiene tres, propano. Si tiene cuatro, butano. Cinco, pentano. Seis, hexano. Siete, hectano. Ocho, octano. Nueve, nonano. 10, deceno. 10, decano. Y 11, un decano. Aquí los estoy colocando: metano, etano, propano de 3, butano de 4, pentano de 5, hexano de 6, hectano de 7, octano de 8, nonano de 9, decano de 10, un decano de 11 y dodecano de 12. Entonces, así se van a nombrar. Estos tienen un carbono. Metano, un carbono, etano 2, propano 3 y así sucesivamente. Ahora aquí tenemos ya directamente lo que es la formulación. El metano, que está formado por CH4, el etano CH3, raya CH3. El propano, como está formado por tres carbonos, entonces CH3, CH2 y CH3. Butano, cuatro carbonos, CH3, H2, H2 y CH3. Entonces ahí empezamos a contar. Pentano, 5 carbonos, H3, H2, H2, H2 y CH3. Ahora, el truco más importante es que sepamos que siempre los CH3 van a ir a los costados y los CH2 siempre van a ir en el centro. ¿Sí? Es importante eso. Tenemos el primero. Ahora vamos a formular un ejemplo, que es el hexano. Formulemos el hexano. Tenemos, el truco importante es colocar primero los carbonos. Un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué decimos? Que a los costados van los CH3, ¿verdad? CH3 y CH3. Y en el centro van CH2, 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 CH2. Entonces, aquí ya hemos formado nosotros nuestro hexano. Y podemos contar que es hexano porque tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué nosotros ponemos H3 y por qué ponemos H2? Porque nosotros tenemos que aquí imaginarnos que cada compuesto de carbono tiene que tener 4 hidrógenos. 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, en el primero tenemos que hay hidrógeno 3, pero el enlace, esa rayita, equivale también a un átomo de hidrógeno. Entonces, tenemos que suponer que aquí tenemos 3 hidrógenos más un enlace, ya tenemos entonces 4 hidrógenos. En el centro, ¿cómo suponemos? Agarramos todo lo que está del lado izquierdo y derecho. Entonces tenemos CH2, tenemos 2 hidrógenos, más un enlace que está del lado izquierdo y otro enlace que está del lado derecho. Ya tenemos ahora 4 hidrógenos. Tenemos que suponer. Y así sucesivamente. El que está al lado, lo mismo. 2 hidrógenos más un enlace derecho y otro izquierdo, 4 hidrógenos. Y así mismo tenemos que ir suponiendo hasta llegar al costado. ¿Sí? Esto tenemos que ir suponiendo para poder nosotros interpretar cómo está distribuido nuestro hidrocarburo. Ahora, los hidrocarburos
son las cadenas principales, los alcanos son las cadenas principales. Ahí de ellos se derivan las cadenas ramificadas, que son los radicales. Los radicales van a ir pegados o adheridos a la cadena principal. ¿Cuáles son estos radicales? Los radicales se derivan de los alcanos. Por ejemplo, ya no será metano, sino que será metil. Podemos ver ahí cómo está estructurado CH3 y el enlace, porque ese enlace va a servir para sujetarse a la cadena principal. Ya no va a ser etano, sino que va a ser etil. Ya no va a ser propano, sino propil. Butano, sino butil. Pentano, sino pentil. Y vemos cómo inicia en CH3, H2, 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 H2 y un enlace ahí queda suelto, porque este enlace va a servir para que se adhiera a la cadena principal. Ahora tenemos un ejemplo. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar a nuestros hidrocarburos? Vamos a concentrarnos en el primerito, el que está acá. Ahora, nosotros siempre tenemos que escoger la cadena más larga, la cadena más larga. Cogemos la cadena más larga. Para mí la cadena más larga es esta que está acá, porque así yo cojo 5 carbonos, ¿verdad? Yo cojo 5 carbonos, cojo 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Pero en el carbono 3, en el casillero 3, yo veo que hay algo que se desprende. Eso es un radical. Y vemos que está un enlace más el CH3. Y CH3 significa metil, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo ya voy identificando. Ya voy identificando y ahí tenemos la cadena principal que si está compuesta por 5 carbonos, entonces se llama pentano. Y el radical que está ahí es el metil, porque es H3. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Aquí, yo para coger mi cadena principal, yo puedo ir como culebrita, yo puedo ir de arriba, abajo, izquierda, derecha, porque aquí podemos ver que yo no fui así, sino que también agarramos otra dirección, ¿sí ven? Agarramos otra dirección, bajamos, porque si yo cojo así, mi cadena principal solamente va a tener 1, 2, 3, 4 carbonos. Y eso no me conviene. Me conviene agarrar del lado que haya más carbono. Pero ¿qué pasa si yo cojo de esta forma? Así como está, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Así yo agarro 5 carbonos. ¿Y qué más tengo aquí? También tengo un radical que queda afuera, ¿verdad? ¿Y en qué casillero está el radical? En el casillero 3. 1, 2, 3. ¿Verdad? 1, 2, 3. Asimismo, con el ejemplo de acá, agarramos la cadena principal. Con el ejemplo 3, agarramos la cadena principal y después agarramos los radicales para saber dónde están los radicales y cómo se llaman estos radicales. Y asimismo agarramos nuestra cadena principal. ¿Sí? Aquí está lo mismo. Ahora, aquí, en el del centro hay algo muy particular. Si se dan cuenta, aquí está contando, los carbonos inician a contar de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque si nos fijamos, del lado derecho está más cerca el radical que del lado izquierdo. Del lado derecho está más cerca el radical que del lado izquierdo. Por eso empezamos a contar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lo mismo sucede acá al lado. Lo mismo sucede acá. ¿Sí ven? Entonces, agarramos nuestra cadena principal, que es la más larga, y empezamos a contar. ¿De dónde iniciamos a contar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Contamos de izquierda a derecha, porque si nos fijamos del lado izquierdo, en el casillero 2 ya está el radical. Pero si contamos del lado izquierdo, nos podemos fijar que 1, 2, 3, en el casillero 3 sale el etil. Recién en el 3. Entonces, no, a mí me conviene
coger del lado que esté más cerca el radical. En este caso es del lado izquierdo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó acá? Yo aquí, en cambio, yo empiezo a coger la cadena principal y empiezo a contar de derecha a izquierda. ¿Sí se dan cuenta? De derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque si nos fijamos, en el tercer carbono está un etil y el etil tiene más carbonos que el metil que está del lado izquierdo. Entonces me conviene también coger del lado que haya más carbono, que en este caso es del lado derecho. Ahora, muy bien, aquí se empiezan a nombrar los compuestos. Vamos con el primero. En el primero, ¿qué se hizo? Se agarró la cadena más larga, en este caso es el pentano, porque la cadena más larga tiene 5 carbonos, y después se agarró el radical, y vemos en qué casillero está el radical, en el tercer casillero, y ese es 3-metil. Vemos el segundo. En el segundo ejemplo, agarramos también la cadena principal y vemos que inicia a contar de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa acá? De derecha a izquierda, porque del lado derecho está más cerca el radical metil. Entonces contamos 1, 2 metil. Y como es la cadena larga del pentano, colocamos pentano. Ahora acá vemos, agarramos la cadena más larga y ¿de dónde iniciamos a contar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha, porque en el casillero 2 ya aparece el radical metil. A diferencia de si es que contamos del lado derecho, recién apareciera el etil en el casillero 3 y no me conviene a mí del lado que está más cerca. Y vemos que en el casillero 2 está el metil y en el casillero 3 ¿qué está? El etil. Ahora, aquí es importante, ¿cuál va primero? ¿El metil, 2-metil o 5-etil? Aquí nos tenemos que guiar por el abecedario. ¿Cuál está más cerca? ¿La M de metil o la E de etil? La E de etil. Entonces colocamos 5-etil para hacer referencia a que el etil está en carbono 5 y coma 2-metil y la cadena larga que es el hectano. Y así mismo acá tenemos otro ejemplo. La cadena larga inicia de derecha a izquierda. Agarramos los radicales y vemos que en el carbono 3 está el etil y en el 5 el metil. Y colocamos el nombre según el abecedario, ¿verdad? 3-etil, raya 5-metil y la cadena más larga, que en este caso es el hectano. Ahora, mucha atención acá. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa acá? Agarramos mi cadena más larga. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, desde ahí yo sé que mi cadena principal es el pentano, ¿sí? Y empiezo a seleccionar los radicales. Aquí hay un radical, aquí hay otro radical y aquí hay otro radical. Y empiezo a ver que el metil hay en el casillero 2 y en el casillero 4. Y tenemos en el casillero 3 el etil. Ok, nos guiamos por el abecedario nuevamente. Primero el etil, 3-etil. Y aquí tenemos abajo 3-etil. Tenemos 3-etil, muy bien. Ahora, importante, tenemos que se repite 2 veces el metil, ¿verdad? En el casillero 2, coma, en el 4 hay metil. ¿Y cómo se dice cuando hay 2? Se dice dimetil. Y si hay 3, se dice tri. Y si hay 4, tetra. Entonces, como hay 2 metil, entonces decimos 2,4 dimetil, para hacer referencia que ese metil se encuentra en el casillero 2 y en el casillero 4.
Y eso es todo.